pequeño pueblo de Agra, situado entre las montañas y los bosques densos de la región, el invierno era una estación temida. La nieve cubría el suelo de una forma tan espesa que se podía caminar sobre ella sin hundirse. Durante meses, el pueblo permanecía aislado, con pocas visitas y sin contacto con el mundo exterior. A pesar de la tranquilidad que ofrecía este lugar apartado, Agra tenía una historia que pocos se atrevían a contar. Era una historia que los habitantes preferían olvidar. Javier Pérez, un joven de 25 años, nació y creció en Agra, la misma tierra que sus antepasados habían pisado durante generaciones. Desde pequeño, siempre fue un niño curioso, pero también un tanto introvertido, pasando más tiempo en el taller de su padre que en la escuela. El taller de mecánica de don Ezequiel, su padre, había sido su refugio. Javier, aunque nunca fue el mejor estudiante, se destacaba por su habilidad para entender cómo funcionaban las máquinas. El contacto con la grasa y el hierro, en lugar de los libros, había moldeado su carácter. No le importaban mucho las leyendas que su madre solía contarle antes de dormir. Las creía historias sin fundamento, formas de asustar a los niños, pero al mismo tiempo le dejaban una extraña inquietud en el fondo de su ser. Javier había decidido que quería salir de Agra algún día, alejarse de las sombras del pasado y forjar un futuro donde pudiera ser algo más que el hijo del mecánico del pueblo. Quería mudarse a la ciudad, estudiar ingeniería y trabajar en algo más grande que el taller, pero las circunstancias lo habían mantenido atado al pueblo. Su padre no podía manejar el negocio solo, y la vida parecía no ofrecerle ninguna salida. Javier había dejado de soñar con un futuro más allá de Agra, convencido de que nunca lograría escapar. A pesar de la dureza de su vida, Javier nunca dejó que su melancolía lo derrotara. Su carácter era de alguien que se adaptaba a las circunstancias, aunque por dentro había algo que lo atormentaba, el miedo a no ser suficiente. La sombra de la muerte de su madre, ocurrida cuando él tenía apenas 10 años, lo seguía constantemente. Nunca pudo superar la culpa de no haber podido evitarla. Los rumores de que ella había sido víctima de una extraña enfermedad, algo relacionado con las leyendas de Agra, lo perseguían. Una tarde de enero, mientras la nieve comenzaba a caer con más fuerza, Javier recibió un mensaje extraño. En su buzón de correos, un sobre sin remitente había llegado con una carta. Al abrirla, encontró un mensaje escrito con letra apresurada y apenas legible. La luna roja se acerca. Tienes 3 noches. La maldición de los ancestros aún persiste. No dejes que la oscuridad te devore. Al principio, pensó que era una broma de algún amigo, pero el contenido de la carta parecía demasiado serio. La mención de la luna roja le trajo a la mente las viejas historias de su abuela, historias que había ignorado. Decidió preguntar a su padre, don Ezequiel, un hombre taciturno de rostro marcado por los años. Don Ezequiel había sido un hombre de pocas palabras, de carácter fuerte, que a menudo parecía esconder más de lo que mostraba. Había sido un hombre admirable en su juventud, pero con el paso del tiempo, la soledad y el peso de los recuerdos lo habían convertido en alguien más sombrío. Javier lo respetaba, pero también sentía que su padre no lo entendía completamente. «Papá, ¿qué sabes sobre la luna roja?», le preguntó mientras el viento golpeaba las ventanas del taller. Don Ezequiel se detuvo en seco y, por un momento, el silencio llenó la sala. Miró a su hijo con los ojos nublados por el recuerdo. La luna roja es un mal augurio. En tiempos de antaño, la gente de este pueblo creía que marcaba el regreso de los hombres lobo, criaturas condenadas que solo aparecen bajo su luz. La leyenda dice que el lobo más antiguo de todos, el alfa, despierta durante la luna roja. Su sed de sangre es imparable. Javier rió nervioso. No puedes estar hablando en serio, ¿verdad? Eso suena a pura superstición. Pero don Ezequiel no sonrió.
Lo que te estoy diciendo es la verdad. Tú mismo lo verás. Esa luna no perdona. Esa noche, cuando el cielo comenzó a tornarse de un rojo profundo, Javier no pudo evitar mirar hacia la ventana. La imagen de la luna, bañada en ese extraño resplandor, parecía demasiado perfecta, como si estuviera suspendida en el aire sin importar la gravedad. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo desechó rápidamente. El día siguiente trajo consigo más pruebas de lo que parecía ser el cumplimiento de la maldición. Varias personas, incluidos algunos vecinos cercanos, habían desaparecido sin dejar rastro. Los animales, especialmente los perros, aullaban toda la noche, un sonido que nunca se había escuchado tan fuerte. Las huellas en la nieve parecían inconfundibles, grandes marcas de garras, como si un ser gigantesco hubiera caminado por el bosque, arrastrando algo con él. Esa misma tarde, Javier decidió investigar. Caminó hacia el bosque, armado con una linterna y un machete, decidido a encontrar alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. Mientras se adentraba en la espesura, el aire se volvía más denso y el silencio se asentaba con un peso abrumador. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo extraño ocurrió, el ambiente parecía volverse cada vez más pesado, como si algo lo estuviera observando. Fue entonces cuando vio las huellas. No eran normales. Eran demasiado grandes para ser las de un lobo común. Pero no solo eso, las marcas en la nieve se alternaban entre huellas de patas y marcas de algo que arrastraba. Javier estaba a punto de dar un paso atrás, cuando de repente, un grito desgarrador rompió el aire. No era un grito humano, sino algo más, salvaje. Los pelos de su nuca se erizaron. Corrió de vuelta al pueblo, sin mirar atrás. Al llegar a la plaza, encontró a varios aldeanos reunidos, mirando al cielo. Allí, sobre ellos, la luna roja se alzaba con un resplandor siniestro. Javier sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. La leyenda estaba tomando forma. Esa noche, las sombras del bosque parecían cobrar vida. Se oían ruidos extraños, como pasos pesados que se deslizaban entre los árboles. Algunos aldeanos desaparecieron mientras trataban de escapar hacia sus casas. Los pocos que permanecieron en el centro del pueblo se agruparon en la iglesia, buscando refugio en el lugar más seguro que conocían. Javier, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo, se unió a un grupo de valientes, entre ellos Marcos y Carla. Marcos, un hombre de 30 años, era el tipo de persona que siempre había sido un pilar en la comunidad. De carácter firme y protector, era un hombre con un pasado oscuro. Su madre había muerto en circunstancias misteriosas cuando él era joven, algo que jamás pudo olvidar. Marcos había crecido sintiendo que su vida estaba marcada por una tragedia que no podía comprender. La desaparición de su madre lo había convertido en alguien desconfiado, siempre buscando la verdad detrás de lo inexplicable. Sin embargo, su lealtad a Agra y a su gente lo había convertido en uno de los primeros en ofrecerse a enfrentarse a lo desconocido. Carla, por su parte, era una joven decidida, con un brillo en los ojos que denotaba su deseo de resolver el misterio de la luna roja. Había perdido a su hermano la noche anterior y su dolor la impulsaba a buscar respuestas, aunque su miedo se mezclaba con una fuerte necesidad de venganza. No tenía tiempo para el miedo, solo para la acción. El trío se dirigió al bosque, con la esperanza de encontrar algún rastro que les permitiera comprender lo que estaba ocurriendo. A medida que caminaban, un olor a carne en descomposición llenó el aire. Fue entonces cuando los vieron, enormes figuras cubiertas de pelaje negro, con ojos brillantes que reflejaban la luz de sus linternas. Eran hombres lobo, pero no como los de las viejas historias. Eran mucho más grandes, más salvajes. Una de las criaturas dio un rugido estruendoso, y en un abrir y cerrar de ojos, los tres se encontraron rodeados.
La adrenalina llenó sus cuerpos mientras trataban de defenderse con lo que tenían a mano. Marcos, el más fuerte, logró golpear a una de las criaturas con una rama gruesa, pero fue derribado por otra que lo atacó con una velocidad sorprendente. Javier, sin saber qué hacer, recordó lo que su padre le había dicho sobre el alfa. Si lograban matarlo, las criaturas desaparecerían. Pero ¿cómo podrían matar a algo tan monstruoso? Fue entonces cuando lo vio, una figura solitaria, más alta que las demás, con ojos completamente rojos, como la luna misma. Era el alfa. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, pero algo en su interior lo impulsó a enfrentarse a él. En un momento de desesperación, corrió hacia la criatura y, con una fuerza que no sabía de dónde provenía, le clavó el machete en un costado. La criatura soltó un aullido que hizo temblar el suelo, pero antes de que pudiera hacer algo más, la luna roja desprendió un brillo con mucha intensidad y el alfa cayó al suelo. El resto de los hombres lobo, al ver a su líder muerto, comenzaron a desintegrarse envueltos en llamas sin dejar ningún rastro de ellos, como si nunca hubieran existido. La luna roja, que antes parecía una amenaza, comenzó a desvanecerse en el cielo, y el pueblo poco a poco volvió a la calma. Javier, exhausto y con la sensación de que había vivido una pesadilla, regresó a casa. La luna volvió a su color normal, y todo parecía haberse resuelto. Pero mientras miraba por la ventana, recordó una última frase de la carta que había recibido: la maldición de los ancestros aún persiste. El miedo volvió a su pecho. Un dolor punzante empezó a originarse desde el centro de su cuerpo. Había sido marcado por la maldición. Él es el próximo alfa.